Hola, buenas tardes. Voy a empezar con la presentación del trabajo que realicé de manera individual. El título de mi trabajo es el siguiente: La reforma agraria y sus beneficios en la sociedad peruana. Mi nombre es Condori Gerson Aldair. En la parte, tengo la parte de la introducción, del desarrollo, las conclusiones y la conclusión de mi trabajo. Introducción. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, fue una de las transformaciones más profundas en la historia del Perú. Aunque su implementación tuvo desafíos y críticas, sus beneficios en términos políticos, sociales y económicos fueron significativos. Desde un punto de vista personal, la reforma agraria marcó un antes y un después definitivamente en la historia del Perú, porque en lo personal siento de que se destruyeron muchas desigualdades que existían en ese entonces, sobre todo en el ámbito rural, ya que las personas de las zonas rurales no se cumplían específicamente muchos de sus derechos básicos. Y se sabe muy bien de que los hacendados o las personas que tenían bastante poder poseían grandes terrenos y bueno, de alguna u otra manera abusaban de estas personas. Las personas no gozaban de los terrenos que ellos tenían. Muy por el contrario, ellos recibían órdenes de los dueños y bueno, muchos maltratos también. Desde luego que esto no era algo positivo. Es por ello que siento que Juan Velasco Alvarado hizo, hizo una buena reforma, en parte, o mejor dicho, una reforma que cambió la historia del Perú definitivamente. Ahora, evidentemente también hay otros temas que pueden tocarse como ciertas falencias, pero yo siento de que fue una reforma positiva a grandes rasgos. Desarrollo. Antes de la reforma, el Perú estaba dominado por una élite terrateniente que controlaba vastas extensiones de tierra y ejercía una influencia considerable en la política nacional. La reforma agraria expropió más de 9 millones de hectáreas, beneficiando a aproximadamente 370.000 familias campesinas, y desmanteló el poder de esta oligarquía. El sociólogo Nelson Manrique señala que esta reforma fue crucial para evitar una mayor radicalización del campesinado, lo que podría haber intensificado los conflictos sociales en las décadas siguientes. Como acabo de mencionar, se expropió más de 9 millones de hectáreas en ese entonces, y bueno, muchísimas familias campesinas de alguna u otra manera dejaron de estar sometidas, ¿no?, a las personas de ese entonces, a los hacendados, a las personas a los dueños que básicamente abusaban de las personas campesinas, de las zonas rurales, ya que ellos contaban con bastantes empleados o trabajadores, ¿no? Y no les cumplían de alguna u otra manera con los pagos. Y bueno, en ese entonces también eran se manejaba de otra manera también lo que es el trabajo como tal, y bueno, peor aún en las zonas rurales. Bueno, esta es una imagen referencial, ¿no?, de lo que se vivió en ese momento, o hace referencia a la reforma agraria. Continúo. Si bien se han señalado disminuciones en la productividad agrícola durante la década de 1970, es importante considerar el contexto. La reforma buscó no solo redistribuir la tierra, sino también modernizar el agro peruano mediante la creación de cooperativas y sociedades agrícolas. Aunque algunas de estas entidades se enfrentaron desafíos, otras lograron mejorar las condiciones de vida de los campesinos y fomentar una mayor participación en la economía nacional. Nuevamente, de alguna u otra manera, las condiciones de vida de las personas, de los campesinos específicamente, tuvieron una mejor calidad de vida, ya que ellos, al estar, al estar subyugados frente a sus jefes, entre comillas, ellos no se cumplían muchos de sus derechos laborales e incluso humanos, y estaban sometidos constantemente a lo que ellos decidiesen, ¿no?, en ese momento. Justamente con esta reforma se pudo separar, ¿no? Se pudo romper ese lazo que había de los dueños hacia las personas campesinas. Y nuevamente lo repito, se marcó un antes y un después en base a la reforma de Juan Velasco Alvarado, que definitivamente tenía esa idea. Su propósito, de alguna u otra forma, fue el hecho de que ya no se continúa con este sistema de trabajo, con este sistema de gobierno, o mejor dicho,
de manejo de tierras, ¿no? La reforma agraria transformó la estructura social del campo peruano. Los campesinos, anteriormente marginados y sin derechos sobre la tierra que trabajaban, pasaron a ser propietarios y actores activos en la vida política y económica del país. Se reconocieron sus derechos y se promovió su organización a través de cooperativas y comunidades campesinas. Además, se implementaron políticas para mejorar el acceso a servicios básicos como educación y salud en las zonas rurales. Justamente la reforma agraria permitió de que se establezcan cooperativas, se surgieron también las comunidades campesinas, ya que pudieron unirse gracias a que ellos se separaron de sus jefes, de sus dueños, de los hacendados, y lo que quería justamente Juan Velasco Alvarado era esto, de que el pueblo, la gente trabajadora, se junte en conjunto y pueda realizar en numerosas actividades, en actividades económicas, sociales y hasta políticas, porque él vio de que las personas, los campesinos, no tenían acceso a a ciertos servicios en muchos casos, y justamente en ese entonces siento que era momento, de alguna u otra manera, era el momento adecuado para que se dé esta reforma agraria. Muchos pueden estar a favor o en contra, pero era necesario que se haga esta reforma. Muchos investigadores, especialistas afirman de que si no era en ese momento, muy probablemente se hubiese dado un poco antes o mucho después, pero definitivamente esta reforma tenía que hacerse de todas maneras. Conclusión, la reforma agraria de 1969 fue un paso audaz hacia la justicia social en el Perú. Aunque su implementación tuvo fallas y desafíos, los beneficios en términos de redistribución de la tierra, desmantelamiento del poder oligárquico y reconocimiento de los derechos de los campesinos son innegables. Este proceso sentó las bases para una sociedad más equitativa y participativa. Resalto las dos últimas palabras que dije. Se dio, o sea, el Perú de alguna manera se volvió una sociedad más equitativa y participativa, ya que los derechos en general, los derechos humanos se volvieron más equitativos y se dio la participación con la reforma de las personas campesinas, de las personas que vivían en las zonas rurales, porque justamente con las cooperaciones se dio la unión de este grupo de personas que eran marginadas y no se respetaban sus derechos que ellos tenían. Entonces, justamente en esta imagen se puede ver tierra para el que la trabaja. Esta es una frase que se repite constantemente y definitivamente marcó un antes y un después en la historia del Perú. En la imagen se puede ver a un campesino básicamente extendiendo los brazos, mirando al cielo. Se pueden ver las montañas y puede ser lo que es un océano, sino un campo abierto. Y bueno, el sol en la parte de atrás, ¿no? Ahí está el decreto ley 1771, 6 a 24 de junio de 1969. Eh, esta imagen refleja lo que se vivió en ese momento. Y bueno, de esta manera estaría finalizando el trabajo que he presentado. Muchas gracias por su atención.